Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros y a seguir los consejos de la doctora, que queremos tenerlos ahí detrás de las pantallas y escribiéndonos mucho y con mucha salud. Bueno, y hablando de salud, pues también tenemos que preservar nuestra vida en otro tipo de actividades. En este caso, pues el transporte, que ha sido pues dolor de cabeza para muchos, y realmente pues quizás entendemos que ya tenemos una solución, por lo menos a nivel legislativo, vamos a decirlo así. Con nosotros el ingeniero Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, también pues yo diría que el progenitor intelectual e incluso quien dio a luz pues esta nueva ley de tránsito. Yo lo felicito, usted es mi héroe, lo único que yo no sé, porque a mí es que me van a llevar presa de una vez. Gracias, Adelina, por invitarme a tu espacio. Agradecido de estar aquí y responder las preguntas y las inquietudes, y también saludando a todos los que te siguen a través de la cámara chica. Claro que sí, y sobre todo esa diáspora en los Estados Unidos que ya casi pues está viniendo aquí y quizás se va a encontrar pues de golpe y porrazo con cosas buenas, porque estamos hablando de una nueva ley. Esto es importante porque no es una modificación, una ley existente, corrígame si me equivoco. Es una ley nueva porque, y déjame decirte que incluso los dominicanos, los que están en la diáspora, se van a encontrar con algo nuevo aquí, pero que allá no es así, porque allá se cumple la ley. El dominicano hoy por hoy sale de aquí, viola acá, coge un avión y en otro país cumple. Entonces ya con este nuevo marco jurídico nosotros esperamos el régimen de consecuencia y la aplicación correcta de la ley, pero esto es un código del sector, por eso la ley 6317, como es su nombre, como fue promulgado en la Gaceta Oficial el 21 de febrero por el presidente de la República, Danilo Medina, luego de 5 años y medio, nosotros trabajándolo en el Congreso Nacional. Es la primera y única ley de movilidad, tanto urbana como interurbana, de personas y de carga, de mercancías. La primera ley de transporte terrestre, porque República Dominicana no había tenido nunca una ley de transporte terrestre. Y la primera ley de seguridad vial. ¿Qué tenía la República Dominicana? Tenía una ley 241 que databa del año que fue derogada, junto a otras leyes más. Nosotros derogamos todo lo que existía con esta ley del año 1929 hasta la fecha. Eso es decretos, increíble, sí, nosotros duramos más de 5.000 horas de discusiones en la Cámara, más de 500 reuniones de comisiones, vistas públicas, escuchamos a todo el país, a todos los sectores, y finalmente ya tenemos la ley. Entonces, aquí lo que teníamos era una ley 241, que era una ley de tránsito, una ley que establecía los documentos oficiales, los requisitos para sacar ese documento, normas de conducir y sanciones a esas normas, pero al estilo o a la época del año 1967. Hoy República Dominicana tiene 10 millones de dominicanos según el último censo, casi llegando a 11. Tiene un parque vehicular que ronda los 3.9, donde el 54.25% son motocicletas, es decir, los usuarios más vulnerables de las vías, que impacta mucho en los accidentes de tránsito. Pero también la República Dominicana tiene más de 14.000 kilómetros lineales asfaltadas de carreteras, autopistas, vías, que no existía en el año 67, pero tampoco 5 millones de turistas con una proyección de llegar a 10 que vienen a la República Dominicana de diferentes países y que se movilizan en las vías, y los extranjeros que vienen a través de la frontera, más por otras vías también, y que se quedan acá. Agrégale a esto también una cantidad de casi 8.000 vías urbanas también y vías suburbanas, 2 líneas y picos de metro. Nosotros vamos a tener ya un teleférico, tenemos un sistema de autobuses y de buses que no estaba en el año 1967. Si la realidad hoy por hoy no es la misma, lo que significa que esta es una ley para desarrollar el sector en los próximos 15 o 20 años. Y sobre todo, pues llevarnos a la actualidad y a lo que está pasando y ponernos en eso. Yo me imagino que usted como quiera, o sea, usted porque la promovió y la concibió, pero hubo reticencia de algunos sectores, me imagino, no ni siquiera vamos a entrar en eso porque ya se aprobó. Ahora bien, quiero darla a conocer, y como tenemos pues 2 bloques, yo quiero tocar algunos temas. Tengo la ley aquí, por ejemplo, me gustó mucho esto de los principios básicos de la movilidad terrestre. Usted ya lo acaba de explicar. Algo que a mí me llamaba la atención, yo sé que esta es una ley que va a ser muy amplia, por ejemplo, el tema de las revistas y de cómo se va a otorgar esto. O sea, no es solamente regular cómo usted maneja en la calle, es también regular qué tipo de automóviles pueden circular, cómo se va a hacer esto. Mira, la inspección técnica vehicular, como se llama en la ley, lo que nosotros históricamente
le llamábamos la revista y que yo durante 6 años que estuve en tránsito terrestre hubo un momento hasta que la suspendí porque finalmente no lograba su objetivo. La filosofía de la revista o de la inspección es lograr que los vehículos estén en condiciones aptas para circular en las vías. Es decir, van a sacar medio parque vehicular. Las condiciones físico-mecánicas, las condiciones de seguridad activa y pasiva, la emisión de contaminante y de ruido. Es decir, que el aval que da el Estado, y aquí el Intran va a certificar talleres donde los ciudadanos van a llevar los vehículos, porque en definitiva la inspección visual 100% no garantiza determinar que un vehículo está en buenas condiciones. En ese sentido, los talleres certificarán los vehículos y gradualmente, como muy bien usted lo decía, aunque nosotros apostamos mucho a una rigurosa inspección técnica vehicular, hay países, por ejemplo, yo he estado, por ejemplo, en Cuba, y en Cuba hay vehículos del año 50 y pico, pero, eso le iba a preguntar, están en buen mantenimiento. Sí, la ley también habla sobre los años de circulación de vida y los años de importación. Mantiene 5 años a la importación de vehículos, prohíbe la importación de vehículos con el guía a la derecha o transformados o ahogados, por ejemplo, como muchas veces se traen, pero a la vez también establece para el transporte público de pasajeros y carga el tiempo de circulación. Por ejemplo, para las motocicletas, creo que son 7 años, para los vehículos de concho, que son los tipos sedán de 4 puertas, establece 10 o 15 años, para los microbuses y minibuses establece de 10 a 15, para los autobuses de 20 a 25, y los vehículos de carga que ya son diseñados para durar más tiempo, pues pueden llegar de 25 a 30. Pero más que los años de circulación, nosotros los legisladores nos esforzamos más por una rigurosa inspección técnica vehicular que determine por encima de los años de que el vehículo está apto. Las gomas, el sistema de frenado, los amortiguadores, las luces, el sistema de los cinturón y el sistema de escape. Es decir, que eso a través de la tecnología en talleres puede ser logrado. Eso le iba yo a preguntar precisamente, si nosotros contamos con la tecnología ya para hacer eso, porque vamos a poner eso entra en vigencia ¿cuándo? Y si todo el mundo tiene que pasar por eso, yo no lo entendí bien. La ley entró en vigencia desde febrero. Ahora, la llevada de la inspección técnica a talleres ya es una medida que debe tomar el Intran, que ya está conformado de hace un mes, de empezar a trabajar con el reglamento primero, el reglamento de la inspección que lo establece la misma ley. Eso es antes de ya certificar el vehículo. Sí, pero todos los países, Adelina, que han establecido un sistema riguroso de inspección técnica vehicular, lo han hecho gradual. Para que entendamos la ley habla de un plan de renovación del parque vehicular a 10 años. Puede ser logrado en 5, 6 o 7 años. Ay, eso es importante. Porque la mayor cantidad de vehículos chatarra está en el transporte público de pasajeros y de carga. Entonces, el Estado debe lograr que esos vehículos estén en buen estado. ¿Qué han hecho los países en desarrollo como nosotros en este tema? El primer año, por ejemplo, hacen que todos los vehículos entren al sistema y se logre un diagnóstico de todo el parque vehicular para saber qué nivel de chatarras o de condiciones del parque vehicular existe. Luego, el segundo o tercer año se van filtrando la cantidad de vehículos. Si ese diagnóstico indica que son 350.000 vehículos o 250.000, se van eliminando y filtrando hasta una etapa de 5 a 7 años. Es decir, que no puede ser de la noche a la mañana. Primero porque el Estado no tiene los recursos y el sistema no va a aguantar de golpes y porrazos sacar y entrar todos esos vehículos, porque ni la economía tampoco la soporta. Eso le iba a preguntar, ese sector se vería gravemente afectado. Pero se ha hecho en todos los países que va a ser paulatino, que se va a hacer por fases y de manera gradual. Y a nivel tecnológico, pues también se irá armando por fases. Sí, aquí hay talleres, Adelina, que están preparados para eso y más. Cuando yo fui director de tránsito incluso, nosotros utilizamos los talleres de los concesionarios, donde la gente va a darle mantenimiento a sus vehículos, y empezamos como a crear esa filosofía al dominicano, de que eso venía, de que más que hacer una inspección con los famosos ingenieros o inspectores que tenían obras públicas que finalmente no hacían el trabajo, que nos fuéramos adecuando a que eso iba a talleres. ¿Cuál va a ser la función entonces del Intran? Porque usted lo acaba de mencionar, pero no necesariamente estamos todos familiarizados. Ese es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. O sea, ¿cuál va a ser su función? Y entonces, ¿qué pasa con la MET? Bien, el Intran viene a ser la autoridad del sector, la autoridad única que eliminó y ya dejaron de existir 5 instituciones, como fueron la OTTT, que ya no existe, la DGTT,
el Fondet, el CAR y la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes. Todas esas estructuras ya ahí tenemos una se optimización eliminaron. del Entonces, sistema, creamos ¿no? un solo ente. Esto sí es importante porque esta reforma institucional manda un mensaje de que hay un solo interlocutor, de que hay una sola autoridad, de que hay una cabeza, de que hay una directriz, de que hay una sola política pública y que cada quien no está actuando por su lado. En ese sentido, el Intran es el encargado de establecer todas las políticas públicas para ser ejecutadas a nivel nacional, incluso por los alcaldes y por las empresas y los prestadores de servicios. Viene siendo en el sector casi el incumbente. En algunos países hay un ministerio de transporte, pero aquí lo llevamos a un nivel de instituto. Posteriormente, el país va a requerir de que esto llegue a un rango ministerial. El Intran establece todas las políticas públicas, un órgano autónomo descentralizado. Los alcaldes la van a ejecutar cada uno en su municipio de manera sectorial, porque los alcaldes tienen una gran responsabilidad. Y por otro lado, lo que era la ME y la Metrasan, que estaban por decreto, y aunque finalmente antes de irse Hipólito Mejía se puso por una ley, se convierte en un cuerpo especializado de la policía, una dirección general que se llama la DGCET, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte. Estos agentes van a viabilizar, a fiscalizar y a hacer el llenado del acta de infracción de los violadores a esta ley. ¿Por qué optimiza los recursos de la nación este tipo de acción? Bueno, porque en primer lugar, todo lo que eran las propiedades, las obligaciones, los edificios, las bases de datos, la empleomanía, estaban dispersas, cada quien estaba por su lado, no había una directriz, eran 8 incumbentes nacionales actuando cada uno por su lado, no había un solo ente. Cuando tú unificas y creas una sola cabeza, hay mejor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. Tú puedes agarrar los recursos humanos, por ejemplo, el tema de los empleados, formarlo en las áreas de competencia y de las facultades de cada sector, lo que son para la movilidad, lo que son para el transporte terrestre, lo que son para el tránsito, para la seguridad vial, y entonces el plan estratégico nacional del país va adecuado a esa política pública. Entonces tú tienes reducción de tiempo, reducción de costos, toda una serie de ventajas que te da. En el caso del personal puede ser reubicado porque el mismo gobierno dijo que los empleados que no tengan las competencias serían reubicados, porque esto va a requerir personal muy técnico, muy especializado, por ejemplo, ingenieros, expertos en estudios de tráfico, expertos en transporte, especialistas que vayan a dar al traste con el desorden, es decir, a resolver el problema y dar en el punto para resolver los problemas. ¿Por qué ha habido tanto desorden, entiende usted? Porque el Estado, los a mí diferentes... no dejan de sorprenderme los conos todavía. Los Lo conos, lamento, pero de verdad no entiendo los conos. Estamos hablando de tecnología y de... mira, tú tienes razón, los conos y los muritos sí, en el centro de las vías. Es un reflejo del nivel de salvajismo que hemos llegado, porque tú tienes que construirle a la persona las vías, tienes que ponerle la raya intermitente blanca, la doble raya amarilla, le pones los semáforos y aún así tienes que ponerle una barrera física. Eso quiere decir el nivel de imprudencia. Entonces, eso es increíble. ¿Qué es lo que busca la ley? Lograr verdaderamente que la gente entienda que violar esta ley tiene un régimen de consecuencias. Si aquí se respetara la ley, si se aplicara de manera adecuada, si cada quien cumpliera su rol, no había necesidad de esos conos, no hubiera necesidad de esos muritos. Te lo puedo decir con responsabilidad porque duré 6 años dirigiendo tránsito terrestre. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos los gobiernos, durante toda la etapa post-Trujillo, habían cedido ante el control que tenían los agentes del sector y no habían tomado el toro por los cuernos, es decir, no habían asumido el rol que tiene el Estado con respecto a la movilidad, al transporte, como un servicio público. No se había convertido en ese gran monstruo verde, o sea, realmente pues usted desglosó cómo el tránsito ha sido afectado por la migración, por la cantidad de vehículos, o sea, quizás ahora que estamos viviendo... ya colapsó el sistema, exactamente, al haber colapsado, de la crisis. En la mayoría de los países de América Latina se desarrolló de la misma forma, Adelina. Me imagino. Lo que pasa es que ya cuando hace metástasis hay que hacer el corte, ¿verdad? La incisión. Arrancar el cáncer. Entonces, en ese sentido, ya en un sistema de colapso, el sostenimiento de eso no era posible. El Estado gasta 60.000 millones de pesos en las víctimas mortales y en los heridos, únicamente en los hospitales, con los hospitales. ¿Qué significa eso? Que el 2.5
0.5% del Producto Interno Bruto se gasta en los hospitales sin incluir los gastos de la reposición de piezas, de los vehículos, los daños a la propiedad pública y privada, el daño emocional y psicológico que representa para los familiares, que no tiene un precio, pero tiene un gran valor, sobre todo lo que le llaman la OPS LAVA, que son los años de expectativa de vida perdida. Es decir, si tú en República Dominicana tienes que los hombres, la expectativa de vida es 77 y las mujeres creo que son 73 o 74, no sé si ha variado, y tú pierdes a una persona a los 20, a los 25 años, a los 14, lo que ha invertido el Estado y lo que invirtió sus familiares se perdió. En ese sentido, no vamos a decir que es que la vida de la persona tiene un precio, pero sí tiene un valor que hay que preservarla. Entonces, ese valor es un intangible que entonces le quita desarrollo al país. La penalización creo que va a tener mucha incidencia en la disminución exactamente de esto. De eso vamos a hablar en un momentito. Si usted es un maneja malo, bueno, pues quédese ahí para que vaya aprendiendo un poquito y no termine donde no quiere terminar. Volvemos. Ya regresamos con Adelina. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Promociona tu empresa o regala de forma personalizada con nuestros artículos de óptima calidad y diseños de alto impacto. Ofrecemos los servicios de ploteo, impresiones, planos, cortes y grabados láser para todas tus necesidades. No tenemos un mínimo de productos para trabajar. Ahorra tiempo y dinero con la mejor calidad al mejor precio. Print Express. Visítanos en